Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Estamos estudiando las batallas del Apocalipsis y hoy vamos a grabar la última parte de la guerra de Gog y Magog, o sea, la quinta parte. Ya hemos grabado 4 capítulos y vamos a grabar el quinto capítulo con la ayuda del Señor. Y con él finalizaremos el estudio de esta interesante profecía. Para ello vamos a tomar un versículo que queda en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Una cosa interesante es que en el tiempo del Antiguo Testamento se habla de Jehová como reinando sobre Israel. Pero aquí en este nuevo orden de cosas ya se presenta al Señor reinando sobre toda la tierra. Vamos a leer lo que dice aquí en el mismo libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 10 al 11. Otra cosa muy importante con relación a ese futuro de la guerra del Gog y de Magog y lo que va a acontecer en la tierra. Dice así: toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde las torres de Anael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta escritura, donde me muestra cómo será la tierra en aquel futuro glorioso que anuncia la Biblia, me lleva a las palabras que dijera el Señor Jesús en las bienaventuranzas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 5, dice así. Perdón. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya viene el texto, dice: bienaventurados los mansos. Ellos son los que van a recibir la tierra en herencia. Esto me lleva también a un versículo que escribiera el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, donde dice que Dios resiste a los soberbios. O sea, los soberbios no tienen parte con Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esos son los que van a recibir la tierra por heredad, los que van a formar parte como ciudadanos de ese nuevo reino donde Jehová será uno y uno su nombre. Hay un versículo muy interesante ya en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Allí en ese capítulo 11, versículo 18 nos dice una cantidad de cosas supremamente importantes para el tema de hoy. Dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Oiga, este versículo tiene mucha riqueza profética. Son muchos los detalles que da un solo versículo. Vamos a estudiarlo uno a uno brevemente.
aquí dice que se van a airar las naciones en ese momento. ¿Cuáles naciones? Pues todas aquellas naciones que se van a aliar con Satanás para esa guerra de Gog y de Magog. Todas esas naciones donde hubo mucha gente que vivió mucha gente, pero muy pocos sirvieron a Dios. La gran mayoría decidieron servirle a Satanás. Esas naciones dice que van a estar airadas. ¿Por qué? Porque Satanás va a promover en ellas el odio contra Dios. Va a promover toda clase de deseos de venganza contra Dios. Porque él juzga que Dios ha sido injusto con él y también les hace creer a esos pueblos que Dios ha sido injusto con ellos. Entonces esas naciones se van a irar. Pero también habla de la ira de Dios. O sea, Dios también va a estar en ese momento con ira contra esas naciones por su condición impía en que actuaron mientras vivieron sobre esta tierra. Ahora dice que llegó el tiempo de los muertos. ¿Cómo así que el tiempo de los muertos? Sí, Señor. Cuando estudiamos la batalla del Armagedón, leímos de que toda la tierra iba a quedar llena de muertos de todas las direcciones. De cabo a cabo va a estar la tierra llena de muertos. Esos muertos son todos los que se perdieron, todos los que no amaron a Dios. Pero dice que Dios, que más tarde se iban a tener en cuenta esos muertos. Claro, esos muertos después de los 1000 años resucitaron, ya resucitaron. Ahora Satanás los está induciendo entonces a la guerra contra Dios. Llegó el tiempo de esos muertos, porque esos muertos no han sido juzgados. Ellos murieron cuando Jesús vino, otros habían muerto antes, pero todos ellos han sido resucitados nuevamente. Y llegó el tiempo de juzgar a esos muertos. También dice que es el tiempo de dar el galardón a sus siervos, a los profetas, a los que temen el nombre de Dios. Ha llegado el tiempo de dar el galardón a los fieles. Entonces será un tiempo de retribución. Retribución para los justos, pero también la retribución para los que se pierden. Una cosa me llena de alegría es que la Biblia nos habla de un Dios justo que pagará a cada uno conforme sus obras. Nadie se le va a dar más o menos de lo que merecen sus obras. A cada uno se le pagará conforme a lo que hizo mientras estuvo en la carne, dice un texto bíblico. Pero la última parte del versículo dice que Dios va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Hace unos pocos días estuve hablando con alguien que vive en unas zonas selváticas, donde están destruyendo mucha selva. Con ese cuento es que la ganadería extensiva y no sé qué, están quemando grandes cantidades de terreno, quemando la selva virgen para hacer potreros y llenar esto de ganados. Y esta persona me preguntó cuando hablamos de este versículo si esos que quemaban la selva también eran el castigo. Y yo dije, pues claro, esos son los que están destruyendo la tierra. Y la Biblia dice que Dios va a venir a destruir a estos que destruyen la tierra. Hay un texto aquí en el capítulo 11, versículo 19, un texto que me llama la atención, y es que dice que en esos tiempos, dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esta es la última plaga que va a caer sobre la tierra. Y dice que en ese momento Dios va a abrir el templo y se va a ver el arca de su testimonio, el arca de su pacto. Esa arca fue la que hizo, una réplica de esa fue la que hizo Moisés, y en esa arca lo que hay son los 10 mandamientos. Me llama mucho la atención que en esos momentos finales Dios saque su arca con sus 10 mandamientos. Me llama la atención porque es que durante muchos años ha habido gente enseñando que la ley de Dios ya no tiene ningún valor, que los 10 mandamientos los clavó Jesús en la cruz. No sé qué cara van a hacer esos señores, a los cuales se llaman los
antinomianos, quiere decir contrarios a la ley. No sé qué van a hacer esos falsos religiosos, esos falsos maestros de la Biblia, cuando se les muestre el arca del pacto. ¿Y por qué Dios les va a mostrar el arca del pacto? Pues porque está vigente esos 10 mandamientos. A Moisés se le dieron 3 leyes, de las cuales 2 ya no existen, por varias razones. Pero la ley moral aún está vigente y Dios les va a mostrar allí el arca. A última hora les va a mostrar esa arca. Ahora bien, sigamos adelante con la guerra de Gog y de Magog. Vamos a volver nuevamente al capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Capítulo 14, versículo 12. Dice allí: esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oigan bien, todos esos pueblos, todo ese conglomerado de gente que Satanás levantó para ir a pelear contra Jerusalén, no la Jerusalén antigua, la actual, no la Jerusalén material, llena de problemas, de dificultades, de pleitos, de celos, de iras, que eso es lo que se ve en ese momento en Jerusalén. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos. La lengua se les deshará en su boca. Oiga, qué plaga terrible espera aquel gran ejército que Satanás va a mover para esa guerra de Gog y de Magog. Pero vamos a Apocalipsis 20, que nos muestra realmente que se trata de la guerra de Gog y de Magog, la última guerra, la guerra de las guerras. Acuérdense que en el video pasado les explicaba que allí se enfrentaba Dios por un lado y Gog, que significa Satanás, el príncipe de las tinieblas, con todas las naciones enfrentado a Dios. Es el siervo enfrentándose al amo, en este caso Dios nuestro creador. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Aquí prácticamente concluye esta guerra. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto ya lo explicamos en otro capítulo, así es que no lo vamos a explicar hoy más. Simplemente lo recordamos. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Recuerden que en el video pasado les mostraba cómo Satanás reúne las gentes y se va con el fin de tomarse la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Allí donde ya no hay gente soberbia, allí donde solamente hay gente mansa, que no tiene armas para la guerra, que no está por pelear, gente que fue rescatada de todas las naciones de la tierra, todos los mansos que Dios logró rescatar de la tierra, todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, el Señor los va a rescatar y los va a llevar a esa tierra gloriosa. Y Satanás se propone invadir a esa tierra con todas esas multitudes de soberbios que se perdieron. Porque allí estarán no solamente los muertos, aquellos que murieron cuando Jesús vino, después de la guerra del Armagedón, sino que van a estar todos esos soberbios de la antigüedad. Allí vamos a tener, posiblemente tengamos al frente allí a Adolfo Hitler, posiblemente tengamos a Nerón, ese canalla que mató tantos cristianos. Es posible, todos esos líderes van a estar allí. Nimrod, primer soberbio, primer rebelde que hubo, también. Toda esta gente mala, todos estos soberbios van a estar allí, rodeándola, van a rodear la ciudad de los santos, pero dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
Y de Dios descendió fuego al cielo y los consumió. Oiga, los consumió. La verdad que no he podido reconciliar este versículo de San Mateo, de Apocalipsis 29, con lo que dice Zacarías 14, 12. No lo he podido conciliar, pero bueno, no sé, en algún momento posiblemente Dios me dé sabiduría y me permita conciliar los dos textos. Lo cierto es que todo ese gran ejército que Satanás va a mover para la guerra de Gog y de Magog va a tener un fin catastrófico y terrible. Pero el versículo 10, y con este concluye esta profecía prácticamente, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oiga, qué interesante. Aquellos dos que fueron los principales actores de la guerra de Gog, de la guerra del Armagedón, se van a encontrar con aquel que lideró la guerra de Gog y de Magog. O sea, esas dos grandes guerras que están por acontecer, los líderes de esas dos grandes guerras se van a encontrar allí en el lago de fuego y azufre, donde van a arder hasta pagar todas sus fechorías, todos sus pecados, toda la canallada que cometieron contra la raza humana. Ese es el fin de la guerra de Gog y de Magog. Después de que hay una guerra, se habla de un periodo de posguerra. El periodo de posguerra que sigue aquí es el juicio final. Óiganlo bien, el juicio final. Después de terminada esta guerra de Gog y de Magog no queda sino ese juicio. Yo los invito a que estudiemos ese tema, me parece muy interesante. Es muy bonito, muy llamativo ver cómo Dios tiene todo programado desde que comenzó la creación hasta que va a terminar todo esto y va a comenzar un nuevo orden. Los invito para que participemos de un estudio en el cual podamos ver qué pasará en el momento que ya termina esta guerra, qué es lo que va a acontecer, y nos empapemos de todo el programa maravilloso que Dios tiene para los seres humanos en un futuro. No lejano, creo que no está lejano. Espero que ustedes se unan a nosotros. Espero le den un me gusta allí para que la gente se dé cuenta que estamos estudiando las profecías, que estos temas son interesantes y ojalá los compartan con otras personas. Diga a otras personas: mire, aquí hay unos temas de profecía que son bíblicos, porque lo que estamos estudiando es eminentemente bíblico. No nos hemos desviado ni un ápice explicando estas profecías. Estamos mostrándole todo lo que la Biblia dice de estas profecías y cómo paso a paso Dios va dirigiendo todas las cosas. Así es que los invito a que le den un me gusta y promuevan el estudio de la Biblia para que muchas personas conozcan el plan de Dios. Así es que si Dios los permite, va a ser hasta pronto.